Bueno, hoy vamos a dar lo que vendría a ser Vanity para que puedan mirar un poco de esta unidad 6. Entonces pide, por ejemplo, una propuesta, o sea, analizar 3 propuestas ABC, teniendo en cuenta una tasa atractiva de mercado del 25%. La primera propuesta justamente dice que tiene una inversión de $40,000, el segundo de 60,000 y el tercero de 50,000, con una anualidad de 4 años en las 3 propuestas, primeramente de 18,000, la segunda de 25,000 y en la última de 27,000. Entonces restamos la inversión inicial de la propuesta A y sumamos esa anualidad en relación de P dado A. Entonces actualizamos la anualidad en los 4 años al 25% y sale 2,508. Entonces primeramente hacemos esa multiplicación del factor, en este caso de la tabla, que sale 2,3616 por los 18,000 y le restamos los 40,000 que sale al final positivo. El segundo, que es la propuesta también de 25,000 anual y una inversión inicial de 60,000, que sale negativo ahora porque es inversión. Entonces actualizamos nuestra cuota y sale 2, es el mismo factor que el anterior. La diferencia va aquí que como multiplicamos una anualidad más alta de 18,000 del A al B sube a 25,000, también sube la inversión de 40,000 a 60,000. Entonces igualmente no significa por invertir más sale menos, o verdad, en este caso es positiva o no. Es negativa y sale menos $960. Y el último, que tiene un promedio de ambos, que está en 50,000 de inversión y 27,000 de anualidad, actualizamos, usamos el mismo factor que en los anteriores y sale 13,000. Entonces, si miramos los valores anteriores, que era 2,500, negativo 900, entonces llegamos a proponer la propuesta C, la más intermedia, porque es la que llegamos a ganar. Luego dice, por ejemplo, se analiza automatizar un proceso de producción o una máquina, ¿verdad?, que cuesta 8,000 y que se espera ahorrar a futuro a 10 años 2,500, como figura el gráfico, ¿verdad? Y la decisión es saber si es que se invierte o no. Entonces, aquí, por ejemplo, se busca ese factor y se va haciendo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso, vamos a buscar el factor que es P dado A del 15%, y esa tabla nosotros tenemos justamente en esa unidad 6 y buscamos esa tabla de financiera. Esa tabla financiera, entonces en este caso es al 15%, voy buscando y ese factor me sale un poco. P dado A era primeramente P dado a 10 años, ¿verdad? Es 5,0118. Entonces eso es lo que vamos a poner aquí, ese factor P dado A. Entonces, para tener una idea, ¿verdad?, de este factor, es aproximadamente P dado A al 15% a 10 años, ese valor. Entonces vamos a buscar P dado F a 15% también, y ese factor entonces vamos a buscar aquí. P dado F a 10 años es 0, entonces vamos a buscar aquí. Es este valor. Entonces lo que hacemos aquí es ver si es que llega a copiar a sí mismo para poder transcribir el resultado
y es 2.500 es el aporte anual. Entonces 2.500 por 5,0188 y sale entonces esta parte sale 12.547. Y el otro que dice 2.000 por el factor 0,2472. Entonces este factor sale multiplicado 494, era 2.000 por 0,2472, 494,4. ¿Sí? Entonces es coma. Y se le suma a ambos, ¿verdad? Más lo que va a ser los 12.547 y sale 13.041. Sale positivo, por ejemplo. Esto vamos a ir moviendo para tener una mejor ubicación también. Entonces sería así. Vamos a copiar abajo. Y vamos a poner la suma en este caso que sale. A ver, vamos a alzar un poquito más esto. Entonces esta suma era 13.041,4. Y acá entonces nuestro valor final sale positivo, ¿verdad? Ese valor va a ser, vamos a poner al lado. Entonces va a salir menos 8.000. 5.000, en este caso sale positivo. Entonces sale que es factible. 5.041,4. Ese sería entonces el valor que se llega a utilizar. Este era el factor residual. Esta era la inversión. El año 0. Y acá tenemos entonces ya lo que va a ser nuestro valor. Este valor entonces es lo que se llega a verificar. En el siguiente entonces lo que hacemos es mirar un poco ya lo que va a ser como se utiliza, por ejemplo, al 10 o 15%. Entonces se tiene, por ejemplo, un ingreso y un costo y se hace ahí esa diferencia que se le denomina flujo neto. Entonces, si se invirtió 600 y no se tuvo nada en el año 0, sigue siendo una inversión de 600 negativo, ¿verdad? Y esto vamos poniendo en el año 0, donde vemos que cuesta 100, ¿verdad? En este caso los valores positivos y negativos después del flujo de efectivo. Y esto también vamos viendo aquí, por ejemplo, para poder saber qué es lo que hacemos. Entonces, 600 es negativo porque es el valor de inversión, en donde vamos a sumar, en este caso restar los 100 que actualizamos en el primer año. En el segundo año otra vez hacemos del segundo año, el tercero ya es cambiado, entonces no hacemos de los 5 años en uno, sino que hacemos por parte porque el flujo de efectivo, en este caso es variable, ¿verdad? Primero perdemos, después ganamos 100, ganamos 300, 300, 300. En este caso es igual los últimos 3 años, pero no una constante de por sí de los últimos 5 años. Entonces sale 8 unidades que sale positivo al 10%. Lo mismo hacemos al 15% y este 15% vemos que sale más negativo el resultado. Entonces, si es que vamos a optar a una tasa de inversión o de compra en este caso, entonces lo que hacemos es prácticamente quedarme con la tasa más baja, que es 10%. Esa es la mejor opción.
Luego podemos utilizar lo mismo en alternativas. En este caso tienen 2 años, uno de 4 y otro de 8, y una inversión inicial distinta de 6.000 y 10.000. Tiene ingresos operativos indistintos también de 2.500 y 4.000. Y eso graficamos tal cual. Primera la alternativa de 2.500 anuales, la inversión en 6.000, sale un valor de 471. Posteriormente el I, también vemos que su cuota es 4.000 y una inversión en 10.000, sale más positivo el I, pero como tienen distintos años, hacemos un mínimo común múltiplo en este y se hace un segundo paso. Entonces, posteriormente hace análisis, debería de salir la alternativa X, porque esto en 4 años prácticamente ese valor mínimo que estamos ganando. En cambio, este es ya a 8 años. Y por último, vamos a ir viendo también lo que es el TIR. Entonces, primeramente tenemos un flujo de neto que vamos a estar restando. Y en este caso da dos valores del 12 y 15%, teniendo en cuenta o sea, la tasa atractiva del mercado, el 15%. Y graficamos tal cual como muestra, ¿verdad? Esto vamos a llevar ya netamente ya la diferencia del flujo al 12%. Copiamos tal cual del año 1, 2, 3, 4. Y como en el año 0 es 1 el valor del factor, entonces va a seguir siendo 417 la inversión. Y sumamos los positivos. El año 1, 2, 3, 4 sale 438. Restamos con esa inversión, sale positiva. Al alzar la tasa en este caso y transcribir los factores del 15%, entonces sale un valor de 408 del año 1, 2, 3, 4. Y restando, entonces sale el negativo. Llevamos ambos resultados del 12 y el 15%, sumamos de manera absoluta. Entonces, 21,47 más 8,57 sin tener en cuenta el negativo da 30,04, que sabemos que la diferencia entre 15 y 12 es 3%, y sacamos que ese porcentaje en el van positivo, que es del 12%, 21,47, es un valor de 2,14. Se le suma la tasa menor, que es 12%, porque era el positivo en este caso, ¿verdad? Y sale 14,14, el TIR. Si vamos a comparar, como mencionaba, a la tasa atractiva de mercado, que era del 15%, entonces esto se rechaza, porque con el TIR que estamos quitando se llega a perder. Entonces, no nos conviene convertir o invertir en este caso, ¿verdad? Esta inversión. Es lo mismo entonces en esta. Hacemos el flujo de dinero, pero en este caso no da un parámetro. Solamente dice, o sea, de determinar tal o cual tasa. Entonces lo que hacemos es iniciar con ese 25% de comparación que vamos a tener al final y vamos buscando. Esto, por ejemplo, ya da un valor positivo en el 25, entonces sabemos que para que sea negativo tenemos que ir alzando también la tasa. En este caso sale negativo, quiero decir, ¿verdad? En la sumatoria del año 1, 2, 3, 5 sale positivo, restando los 486 sale negativo. Y en el factor 20, entonces sale ya el valor más positivo. Entonces tomamos los dos valores absolutos, sale positivo, interpolamos en este caso a ese porcentaje del 5%, y ese 5% entonces sale 3,1, ¿verdad? 2. Sumamos al valor positivo, que es del 20%, era 60,582, más los 3,159%, sale 23,159, teniendo en cuenta nuestra tasa atractiva, que era de parámetro de 25%, entonces se rechaza porque está debajo. Entonces el TIR sale 23,159. Y por último, para invertir, por ejemplo, para comprar una nueva máquina de 9.500 a 5 años, da las entradas de efectivo de la empresa
Y esta entrada también da a entender que tiene un costo de capital de 12% y pide hacer el TIR. En este caso, ¿verdad? Nosotros directamente hacemos el año cero, que es 9.500 la inversión, más lo que ya tenemos las entradas de efectivo, usamos el 12%, ese 12% llevamos a la sumatoria de los 5 años, sale 10.408, restamos los 9.500, sale ya positivo. Al alzar la tasa al 15% otra vez, entonces vamos haciendo la sumatoria y nos sale el valor negativo. Llevamos a la interpolación de la suma absoluta de ambos valores y esos valores ya da una diferencia del 3%, en donde ese valor positivo es 908,04 del 12%, entonces sale 14,578. Pero comparando con el 12% del capital de la empresa, esto se acepta porque su tasa era menor y se gana a un TIR de 14,578. Entonces, solamente son comparaciones de el valor actual neto, en donde se lleva justamente la actualización del dinero en el tiempo, en este caso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se analiza más bien. Y espero sus consultas, sus dudas. Nosotros tenemos también esta parte, lo que vendría a ser ya la unidad 7, ¿verdad? En esta unidad 7 que ya inició prácticamente, que es la parte de lo que viene a ser todo lo que es decidido, ¿verdad? A la inversión, ¿verdad? Al flujo de dinero y todo. Entonces lo que se hace es más bien mostrar qué es lo que vamos a ir viendo en el servicio de la deuda, ¿verdad? Entonces, si nosotros solicitamos un préstamo, ese préstamo por lo general se tiene que ver qué tasa tiene para poder llegar a evaluar si es factible utilizar un préstamo para una inversión, ya sea estratégica o de expansión, y se habla prácticamente de un servicio de la deuda. Entonces se tienen en cuenta unos conceptos relacionados a esta tabla y esa tabla son justamente la amortización, que es prácticamente el pago de esa deuda de forma gradual, la cuota ya es la suma con el interés y ese interés es parte del porcentaje que se paga por prestar ese capital, ¿verdad? Entonces se tiene también un periodo de gracia que puede tener pago o no puede tener pago de intereses durante los años de gracia. Entonces eso es lo que vamos viendo. En el primer cuadro podemos ver un sistema alemán en donde yo presto 5 millones al 10% en 5 años y esto prácticamente los 5 millones dividido en los 5 años y da una amortización anual de 1 millón. Esta sumatoria de los 5 años tiene que dar 5 millones y lo que hago es sacarle el 10% al primer año de los 5 millones, que es 500.000, sumando la amortización de 1 millón. Es mi cuota, 1,5 millones. Restando los 1 millón de la amortización de los 5 millones, queda 4 millones mi deuda. Sacando el 10% sale 400.000, sumando a la amortización 1 millón. Y la cuota del segundo año es 1,400,000. En el siguiente, entonces, restamos otra vez los 1 millón a los 4 millones, queda 3 millones, sacamos el 10% del interés, que es 300.000, sumamos a la amortización de 1 millón, queda 1,300,000 en el año 3. Restando entonces de los 3 millones, 1 millón, queda 2 millones, el 10% es 200.000, sumado a la amortización, entonces es 1,200,000, restando los 2 millones, queda 1 millón. Y así sucesivamente hasta que desaparecen los 5 millones prácticamente de pagarse totalmente ese capital de préstamo. Sumando entonces cuota, que es interés más amortización, que es 5 millones más la sumatoria del interés 6,5. Esto se ve así simplemente que sale exacto, ¿verdad? Los 6,5 millones, que es la cuota, entonces 5 millones se divide en este caso con el interés, que es 1,5 millones, dividido a los 5 millones y sale que 30% de lo que preste
es lo que estoy devolviendo, que es lo que se visualiza. En cambio, en el sistema francés se utiliza la tabla, se ve que la anualidad, en este caso la cuota, hago a lo que viene a ser en el presente, y esto a 10% en 5 años sale una cuota constante de 1.319.000. Esto, por ejemplo, sumado con lo que vendría a ser la cuota de los 5 años, sale 6.595.000. Y como no es exacto, entonces lo que vamos a ir viendo en este caso es que los 5 millones con el 10% acá se iguala a los 500.000 el 10%, se le restan los 1.319.000 y la amortización del primer año es 819, restando los 5 millones queda 4.181.000, sacando el 10% de ese valor sale entonces 418.100 y restándole a 1.319.000 la cuota 2, sacamos la amortización que es 900.900, restando al lo que quedó o lo que debíamos del año 2, vamos viendo ahora hasta que desaparece, pero en este caso los 5 millones salen con dígitos, ¿verdad? No exactos, y vamos viendo, ¿verdad? Que se pagó un poquito más el interés también, 1.594.923 dividido en los 5 millones, en este caso con los dígitos extras, sale de casi 32%, o sea, 2% más que el sistema alemán. Y en el caso del periodo de gracia, en este caso se hace, por ejemplo, sin pago de intereses. Al no pagar los intereses, se actualiza la deuda. Si yo pido 20 millones a 10 años a una tasa del 15%, entonces los 2 años de gracia agarro y actualizo el valor presente en el futuro, y el futuro dice que es 20 millones mi deuda actual, a 2 años con el factor sale 26.450.000. Posteriormente, entonces saco ya la cuota, y como dice que es un periodo de gracia de 2 años, que dice que en este caso no dice que esté o no esté incluido, entonces se toman los 10 años, ¿verdad? Se toma por en cuenta que está incluido. Debería decir sin incluir los 2 años de gracia, entonces quedarían 8 años, por ejemplo, la cuota. Y aquí sale que la cuota sale 5.270.000. Y eso sería, ¿verdad? Parte de lo que es esta unidad 7 también del ejercicio. Espero sus dudas en el foro consultas. Y en el caso de que haya dudas con los ejercicios anteriores, también en el eje correspondiente, en este caso en la unidad correspondiente, ya sea de presupuesto efectivo, VAN, TIR, interés simple o compuesto. Y en este caso del servicio de la deuda o periodos de gracia, también pueden ir haciendo sus consultas. Así que nos veríamos la siguiente, por si hay dudas o consultas, entonces pondríamos como una tutoría de agendamiento si es que necesitan ayuda. ¿Sí? Así que hasta aquí quedaríamos hoy. Chau, chau.